Bueno, gracias por acompañarme nuevamente en este curso Antropología y Sociedad 1. Espero que hayas podido estudiar en la lección pasada los conceptos que estuvimos hablando y de los cuales entendemos que son muy importantes para tu formación en este curso de Antropología y Sociedad 1. Ahora vamos a entrar a la clase número 4, y en esta clase vamos a ver algunas cosas interesantes porque vamos a comenzar a hablar sobre lo que es relacionado a la sociología. Recuerda que en la clase pasada estuvimos terminando los últimos términos que correspondían a la antropología y que son una base fundamental para este estudio que estamos realizando en este curso. Ahora vamos a entrar en sociología y vamos a ver algunas definiciones, conceptos, los métodos y otras cosas interesantes de las cuales la sociología pues se vale para poder estudiar la sociedad y por ende darnos a nosotros una idea más clara de todo lo referente al ser humano. Bueno, sin más, vamos a compartirte este PowerPoint que tengo para hoy y que tiene que ver con, sí, tiene que ver con la sociología. Aquí la tenemos, la clase número 4 de Antropología y Sociedad 1. Primeramente quiero hablarte sobre el concepto de lo que, no el concepto, pero los diferentes puntos que vamos a estar tocando en esta clase. Y el primero sería la introducción a la sociología. Como te dije, vamos a empezar a ver y a tocar estos puntos importantes, ¿verdad? No solamente ya de la antropología, pero ahora vamos a comenzar a estudiar un poco sobre la sociología. Lo número dos que vamos a ver dentro de este mismo marco de la sociología es la percepción de los pueblos a través del tiempo sobre ciertos conceptos importantes. Así como vimos en la antropología algunos conceptos importantes del ser humano, aquí dentro de la sociología vamos a ver estos conceptos como es el nacimiento, el matrimonio, la familia, el divorcio y la muerte. Son términos muy importantes para lo que la sociología se refiere y el estudio que ella realiza. Sin más, vamos a empezar a hacernos una pregunta en cuanto a lo que sería como la introducción a esta ciencia, a la sociología. Por ejemplo, me gustaría preguntarte si alguna vez eh, piensas que los individuos y las sociedades eh, son y por qué ellos son tan variados, sería la idea. ¿Por qué hay tanta variedad en la sociedad? Tenemos tantas diferencias, ¿verdad? No solamente en cultura, pero en razas, etcétera, etcétera. También te has preguntado qué fuerzas sociales han dado forma a las diferentes existencias, es decir, a lo que hoy vemos. Si te has hecho esas preguntas, son preguntas lógicas y necesarias que a veces como seres humanos podemos hacernos, ¿no? En cierta manera. ¿Por qué? Bueno, porque siempre hay esa necesidad, esa búsqueda para comprender la sociedad. Y por eso es urgente e importante que nosotros hagamos y nos hagamos este tipo de preguntas y así buscar un poco más el comprender el mundo social, es decir, el mundo que realmente donde nosotros vivimos. Y también necesitamos, en muchas ocasiones, tenemos la necesidad de comprender eh, los procesos sociales, porque a veces, aunque vemos cómo la sociedad cambia, muchas veces no entendemos ni comprendemos por qué lo hace. Entonces, a través de la sociología, nosotros buscamos o se busca entender cómo se realizan, cómo se dan estos procesos sociales y tal vez te preguntarías, ¿y por qué necesitamos entender estos procesos sociales? Lo necesitamos entender porque queremos realmente influir de alguna forma en esta sociedad a través del Evangelio de Jesucristo. En nuestro caso, en el caso de aquellos que estamos estudiando, pues, teología. Y es importante entender la sociedad para ello, ¿no? Entonces, la sociología puede ayudarnos a comprender mejor, no solamente a nosotros mismos, pero también a examinar un poco el mundo social
que influye en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de sentir y en la manera en que nosotros también actuamos. Y también puede ayudar, ¿por qué no?, en nuestra toma de decisiones, tanto decisiones nuestras como la de organizaciones más grandes, porque para eso está la sociología, para estudiar no solamente individuos, pero también estudiar sociedades grandes. Los sociólogos también pueden, y en este caso, a manera de introducción te lo digo, los sociólogos pueden recopilar información sistemática. ¿Para qué? Porque a partir de esa información, ellos pueden recopilar, hacer decisiones que proporcionan información sobre lo que está sucediendo en una situación y presentar alternativas, posibles soluciones a lo que se está, tal vez, más que soluciones, presentar un panorama para que podamos entender y poder tomar las decisiones o tomar las direcciones que determinado individuo o sociedad busca tomar. Con eso en mente, vamos a entrar a hablar un poquito sobre lo que es la sociología en sí como concepto, ¿no? La sociología como concepto. Yo creo que un concepto que es interesante y yo creo que resume un poco lo que nos vamos a estar viendo y tocando en este curso, un concepto importante es que la sociedad, a través de la sociología, puede realizar este estudio científico, ¿verdad? Incluidos los patrones de relaciones sociales, interacción social y cultural. Entonces, si queremos definir la sociología, diríamos que es eso, es el estudio científico de la sociedad, incluye los patrones de relaciones sociales, cómo nos relacionamos, es un objeto importante de estudio, y también la interacción que tenemos, al igual que la cultura, porque en cada relación o en cada cosa que hacemos, mostramos nuestra cultura, la cultura en la cual estamos, que representamos. Entonces, el término sociología, para darte una idea, fue utilizado por primera vez por Augusto Comte en la década de 1830, cuando propuso, en cierta manera, una ciencia sintética que uniera todo el conocimiento sobre la actividad humana. Entonces, en el mundo académico, la sociología se considera dentro de las llamadas ciencias sociales, al igual que la antropología, que fue la que estuvimos viendo en clases pasadas, en las primeras 3 clases, ¿verdad? Ahora, ¿qué estudia específicamente la sociología? ¿Qué estudia? ¿De qué se encarga ella en su estudio, no? Bueno, los sociólogos estudian todas las cosas que tienen relación con el ser humano, es decir, principalmente las interacciones entre dos personas, pero también llegan a estudiar cosas más complejas, relaciones entre naciones o corporaciones. Y a veces te digo que muchos de ellos, estas corporaciones, grandes corporaciones multinacionales, se encargan a veces de emplear sociólogos para que puedan estudiar un poco y poder tener resultados importantes para que ellos puedan mostrar, mejorar en cierta manera en sus relaciones con otras corporaciones que no son del mismo territorio o de la misma nación donde estas corporaciones tienen su sede. Entonces buscan tener este tipo de individuo, este tipo de profesional para poder realizar o poder mejorar en sus relaciones, en sus interacciones con otras empresas, quizás de otros países o lugares. Entonces, la sociología asume también que las acciones humanas siguen un patrón, pero tenemos que hacer en cierta manera la salvedad de que aunque hay un patrón en la sociedad, también existe el espacio en sí para poder elegir, para que el individuo pueda elegir en cierta manera. Tomar conciencia, por ejemplo, de los procesos sociales que influyen en la forma en que los seres humanos piensan, sienten y se comportan. Todo eso lo analizan los sociólogos, además de tener la voluntad de actuar. Puede ayudar también a personas a moldear en cierta forma las fuerzas sociales
que le están afectando o en la cual esa persona se está enfrentando. Entonces, todas esas cosas son estudiadas por la sociología. Y te quiero decir que también es importante reconocer los orígenes de la sociología porque eso nos ayuda mucho a poder entender un poco acerca de lo que ella hace o la acción que ella toma en el estudio que ella hace sobre la sociedad, sobre el hombre mismo. Entonces, ¿cuáles son los orígenes de la sociología? Bueno, te quiero decir primeramente que los sociólogos creen de cierta forma que nuestro entorno social se ve influenciado, o mejor dicho, el entorno social influye sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras acciones también. Entonces, por ejemplo, como ciencia, el auge de las ciencias sociales se desarrolla como respuesta ¿a qué? Y es precisamente por eso que ella nace, ¿no? Donde tiene sus orígenes. Tiene sus orígenes porque existen grandes cambios, desarrollos sociales y que ameritan ser estudiados. Por ejemplo, en los siglos XVI y XVII, los europeos exploraban el mundo y los viajeros regresaban de Asia, América, África y mares del sur con historias asombrosas de otras culturas, de otras sociedades o civilizaciones y prácticas sociales. Entonces, muy diferente a lo que ellos tenían y la opinión que ellos como europeos reflejaban en el orden natural de Dios. Entonces, ellos se hizo indispensable una ciencia como esta para poder mirar esos entornos sociales, esas diferentes civilizaciones, ¿verdad? Porque ya en los siglos vamos a decirlo, 15, 18 más o menos, en Europa Occidental se vio sacudida por grandes cambios tecnológicos, económicos y sociales que cambiaron totalmente la sociedad, el orden social, y ya no volvió a ser el mismo de antes. Te estoy hablando de la ciencia y la tecnología que se comienza a desarrollar rápidamente en esos siglos, cuando James Watt, por ejemplo, inventó la máquina de vapor en 1769. Y también tenemos a Joseph Lipster, que descubrió que se podía colocar una barrera antiséptica entre la herida y los gérmenes y de esta forma, dentro de esa atmósfera, se podía inhibir la infección. Entonces, todos estos desarrollos científicos estimularon los cambios sociales y ofrecieron la esperanza de que los métodos científicos pudieran ayudar a explicar el mundo social y natural que se estaba llevando a cabo. Entonces, esta tendencia de parte de un crecimiento que vemos aquí, más general, genera en algo que después vamos a denominar el racionalismo. Entonces, estos cambios, estos grandes cambios, motivó a esta, vamos a decirlo así, a esta situación, ¿verdad? Que podemos ver. Y bueno, finalmente en este punto podemos ver también la revolución industrial. ¿Comenzó dónde? En Gran Bretaña, a finales del siglo XVIII. Y a finales ya del siglo XIX, el viejo orden se derrumba bajo los efectos de quién? Bajo los golpes del industrialismo y la democracia revolucionaria. Entonces, la industria mecánica estaba creciendo y miles de personas entonces estaban ¿qué? Estaban emigrando o migrando, por decirlo así, a las ciudades, a las grandes ciudades, donde se encontraba este desarrollo mecánico, estas industrias, pues, en cierta manera, para trabajar en las nuevas fábricas, como le llamaban. Entonces, las personas que alguna vez estuvieron, por ejemplo, arraigadas en la tierra, donde tenían sus orígenes, donde quizás habían nacido y habían crecido, estas personas ahora que vivían en esas comunidades sociales y donde su principal interés era cultivar, ahora se encontraban en las grandes ciudades. ¿Por qué? Porque ahora era necesario buscar
un mayor, por decirlo así, un beneficio más estable como el de un salario en cierta forma. Entonces la autoridad tradicional que recaía sobre la iglesia, el pueblo y la familia, estaba ahora siendo socavada de cierta forma por la vida impersonal de la fábrica y la ciudad. ¿Por qué te digo impersonal? Porque trabajabas con un montón de personas y ya no era aquella vida familiar donde cultivabas, donde ganabas tu sustento a través del cultivo y de tu relación familiar y de la producción que podías tener en el seno familiar, en el campo. Pero ahora no, ahora era la fábrica. Entonces, todos estos cambios se produjeron de una manera que impresionante y que requirió pues de un mayor estudio de estas cosas, ¿verdad? Pero ¿cuáles son los orígenes entonces de la sociología en cierta manera? ¿Cómo podemos seguir hablando de estos orígenes? Bueno, te digo que el capitalismo también jugó papel importante en Europa porque creció muchísimo en el siglo XIX y esto significó de cierta forma que relativamente pocas personas eran las dueñas de los medios de producción, pocas personas. Entonces, ¿a qué llamamos medios de producción? A fábricas, por ejemplo, y mientras que otras, muchas, la gran mayoría de personas, ahora estaban en la posición de vender sus trabajos, de vender su tiempo, ¿verdad? A estos propietarios de fábricas. Y de allí, pues, podemos ver al mismo tiempo que los mercados financieros, relativamente impersonales, en cierta forma, comenzaron a expandirse y la época moderna también comenzó a estar marcada, por decirlo así, por el desarrollo del poder administrativo estatal. Entonces, todo esto implicó en concentraciones cada vez más crecientes de información y también, ¿por qué no?, de poder armado, porque ya a mayor cantidad de gente acumulada en un lugar, requirió ya de mayor seguridad. Y son cosas que van pasando porque van sufriendo estos cambios. Y por último, vemos que hubo un enorme crecimiento de la población, lo que estamos hablando, en todo el mundo en este periodo, debido a la mayor esperanza de vida, porque también hubo grandes desarrollos científicos, ¿verdad? Y disminuyó entonces así las tasas de mortalidad infantil. Y esto ayudó a que creciera mucho más la población. Todos estos cambios sociales masivos dieron entonces una nueva urgencia al desarrollo ¿de qué? De las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque los primeros pensadores, sociólogos, por decirlo así, lucharon con las vastas implicaciones de las revoluciones económicas, sociales y políticas. ¿Y todo esto por qué? Porque todas las figuras importantes que podemos ver de los primeros años de la sociología pensaron en la gran transformación de sociedades simples, como las que veíamos en el campo, ¿verdad? Aquellas que eran prealfabetizadas, a sociedades industriales masivas, es decir, mucho más complejas de las que teníamos o habíamos visto en el campo. Entonces el cambio fue increíblemente fascinante. Ahora, es importante mencionar que dentro de los orígenes de la sociología, esto lleva a que la sociología se institucionalice ya como una ciencia, ¿no? Y esto se hizo a través por primera vez se vio el nombre de la sociología como ya como como decir, como un curso, ya como algo ya formalmente que se enseñaba en una universidad en 1890 por Frank Blackmer. Entonces, bajo el título de Elementos de Sociología. Entonces, todo este curso comenzó en los Estados Unidos y ahí se estableció el primer departamento académico de sociología, el cual fue establecido en los 2 años siguientes, ¿verdad? Que fue en 1892, en la Universidad de Chicago por Albion W. Small, quien en 1895 ya otros años más adelante, fundó lo que se llamaría la
American Journal of Sociology. O sea que ya se comienza en Estados Unidos a establecer eso. Pero no solamente en Estados Unidos, porque también vimos en Europa, o podemos ver y estudiar que en Europa hubo también cambios. Y uno de los cambios que hubo fue también la creación del primer departamento europeo por allá en la Universidad de Burdeos, por el fundador Eleani, y en 1800 más o menos 96, casi inmediatamente después de unos años después en los Estados Unidos, y se estableció el primer departamento de sociología en el Reino Unido, que se llamó el Instituto de Ciencias Políticas y Económicas de la Escuela de Londres. Entonces, eso fue ya en 1904. Pero tenemos aquí que se está desarrollando ya, se está institucionalizando la sociología. Y también tenemos, por si fuera poco, en Alemania también, que fue establecida en 1919, muchos años después de Estados Unidos y de Londres, sí, de Londres. Tenemos el de Alemania, por Maximilians, quien a través de la Universidad de Múnich, podemos decir que por este hombre Max Weber, Universidad de Múnich, en 1920 fue también establecida por Florian Naniecki, la posible pronunciación. Entonces, todos estos se dieron a la tarea de establecer prácticamente esta ciencia, de institucionalizarla, es decir, de hacerla ya parte de la vida universitaria, de estudio formal para los individuos en estas sociedades, ¿no? Entonces, puedo concluir con esta parte de la institucionalización de la sociología diciendo que hubo cooperación internacional, se comenzó a integrar un poco más en 1893, cuando René Worms fundó el Instituto Internacional de Sociología, que luego fue eclipsado por lo que se iba a llamar la Asociación Internacional de Sociología, la ISA, y mucho más grande, que fue mucho más grande que ese, fundada en 1949. En 1905, la Asociación Americana de Sociología, la asociación de profesionales más grandes del mundo. Entonces, los sociólogos en 1909 se reúnen, ¿verdad? Forman una sociedad alemana de sociología y también entran dentro de esto que llamamos institucionalización de la sociología. Finalmente, la sociología ahora se enseña en que se estudia como parte fundamental en las universidades, en los continentes del mundo y sobre todo en la Universidad de McMaster se ha compilado ejemplos de 48 países del mundo. ¿Qué les parece? Entonces tenemos que la sociología ha cumplido un papel muy, pero muy importante. Pero, ¿qué cubre la investigación sociológica? ¿Qué cumple? ¿Cuál es su campo en realidad de estudio? ¿Qué está estudiando? ¿Qué fundamentalmente podemos tomar de la sociología? Bueno, estudia lo que es la raza, la nacionalidad y la etnia. Estudia los medios de comunicación en masa que nos interesa hoy en día. Estudia la sociología de la alimentación, cosa que es muy importante para algunos, ¿verdad? Sobre todo para la sociedad, para las Naciones Unidas y todo esto. Estudia las culturas juveniles, la sociología del género y la sexualidad, los movimientos sociales, los cultos, clanes y comunidades, los conflictos de clases y desigualdades, la espiritualidad, superstición y leyendas. Por ahí alguien me preguntó una vez, ¿los sociólogos estudian la Llorona, la leyenda de la Llorona? Claro que sí, porque forma parte de leyendas, forma parte de la idiosincrasia, de la cultura de pueblos, y entonces ellos estudian también este tipo de cosas. Estudian también el consumismo. Así que un sociólogo, no te creas, puede estar también trabajando dentro de aquellos centros de producción de alimentos para conocer qué tipo de, no solamente de alimentos, pero de otros productos que ayudarían, pues, en cierta manera, a entender si pueden ser
cuál sería el efecto sobre esta población y cómo podrían ellos llevar, vamos a decirlo así, encajar ese producto en esa determinada sociedad. Ellos estudian todas esas cosas y es importante, pues, la rama de la sociología, es decir, la ciencia de la sociología como ciencia social. Y por eso pensarás que tenemos una idea muy limitada de lo que es la sociología, pero fíjate todo lo que puede hacer un sociólogo, obviamente entrando en estos campos, no específicamente. Y por último, y no menos importante, porque lo dejé de último para decirte que es lo que más vamos a hacer énfasis en la segunda parte de este estudio que estamos realizando, es la familia. Vamos a hablar acerca de la familia primero como concepto para terminar esta clase número 4, pero también vamos a estudiarla del punto de vista teológico en otra clase, después de esta clase, yo diría la clase 5, ¿no? La clase 5. Pero por ahora te digo que la familia es un concepto muy importante. Y tengo que decirte que la sociología también utiliza sus métodos, así como algunas ciencias utilizan el método científico. La sociología utiliza 3 métodos o técnicas que le ayudan a ella a recopilar los datos e incluso cómo tratar los diferentes sucesos, hechos que puedan ocurrir y que necesitan ser estudiados por ella. Por ejemplo, el primero sería el método comparativo, el segundo es el estudio de caso y el tercero es el de comprensión. Ahora, entrando en ellos en materia, podemos ver que el método comparativo se encarga de estudiar los diferentes procesos y eventos de la civilización con el fin de que ellos están buscando encontrar cuáles son los orígenes, en cierta forma, o los antecedentes de la vida contemporánea. Es decir, si ahorita agarran una sociedad y la están estudiando ahorita en este lugar, ellos tratan de irse hacia atrás, hacia el pasado, para conocer de dónde o qué factores llevaron en cierta manera, qué proceso llevó en cierta manera a esta sociedad para ser la sociedad que es ahora. Y con los principios, las relaciones, las interacciones y todo lo que se ve en esa determinada sociedad específicamente que están estudiando. Todos estos estudios claramente son enfocados en el puro aspecto social, ¿ok? Porque de esa manera pueden entender el funcionamiento de la naturaleza de esas relaciones y de todo lo que está pasando, pero desde el punto de vista social allí. Entonces, este método toma en cuenta, como dice acá, las ideas de las diferentes costumbres y las formas de vida que tienen sus orígenes, ¿dónde? En el pasado, que tienen sus orígenes en el pasado. Entonces, tenemos ahora el estudio de caso, que es el segundo método que ellos utilizan, y puede ser utilizado para situaciones específicas, ¿no? Como por ejemplo, cuando ellos quieren estudiar una comunidad, un grupo, o quizás inclusive un individuo en particular. Entonces, ellos intentan, por decirlo así, llevar a cabo una descripción detallada sobre la diversidad de fenómenos o procesos que resaltan ciertas características particulares y que de esa manera ellos pueden realizar ese estudio específico de esa comunidad, grupo o individuo basado en esas características particulares que observan en esa persona o en esa comunidad o en ese grupo. De comprensión, él se aplica cuando se necesita realizar, por ejemplo, como lo dice, un estudio de un fenómeno social, algo que ha ocurrido y que ha cambiado en cierta manera o transformado esa sociedad, entonces se necesita ser evaluado por el significado que puede tener. O sea, se busca saber el significado de ese determinado fenómeno. Entonces, la persona o el científico, el sociólogo que se encuentra haciendo ese estudio, debe saber y reconocer el significado de los integrantes de estos grupos, es decir, de estos que están formando parte de este estudio, y en cierta manera este método va a llevarlo a lo específico con la información para poder comprender exactamente cuál es o por qué es o por qué ocurrió ese determinado fenómeno social. Entonces, bueno, tenemos los 3 métodos.
tenemos los métodos de la sociología, los cuales son utilizados para conocer diversos factores que pueden estar afectando a un cierto grupo de personas, las cuales tienen opiniones diferentes. Vamos a dejarlo hasta aquí, esta clase número 4, pero vamos a continuar la clase 4 en el siguiente video para continuar hablando, y vamos a seguir hablando un poco más sobre la sociología, pero ahora vamos a entrar un poco en lo que son los conceptos, ¿verdad? De familia, lo que es nacimiento, lo que es el matrimonio, lo que es el divorcio, conceptos que son importantes dentro de la vida y de la vida de una determinada sociedad. Entonces, te espero en el próximo, por decirlo así, en el próximo video para que podamos trabajar con estos otros conceptos que son importantes.